Muy bien, entonces creo que ya tenemos ahí pantalla compartida todos. Muy bien. Entonces digamos que lo distinto a otras clases el día de hoy, quiero que iniciemos ¿con qué? Quiero que iniciemos con un chiste que encontré hoy en las redes y me pareció muy pertinente con la clase y sobre todo con lo que estábamos viendo ayer de las paradojas de Zenón y poder un poquito ir involucrando ese proceso, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a continuar nuestro trabajo, vamos a ir hacia el cuento de monotonía y acotación, pero antes de recurrir a eso, digamos, quiero que revisemos la situación de los límites especiales, si los podemos llamar de esa manera. ¿Listo? ¿Cuáles son los límites especiales? Pues son unos límites que están dados acá como teorema. No voy a entrar a hacer la demostración formal de los ejercicios porque estos ejercicios de demostración formal algunos se hicieron en la clase en el curso anterior, en el curso de cálculo diferencial, y algunos están propuestos como ejercicios. Entonces, pues no lo voy a hacer yo, no lo voy a escribir completo, pero pues vamos a discutir un poquito como la lógica de lo que tiene esto ahí, ¿cierto? Entonces, el primero que aparece ahí, límite, cuando n tiende a infinito, de 1 sobre n a la alfa. Y me dicen que ese límite es 0 siempre que alfa sea positivo. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea? Lo que pasa es que siempre que alfa sea positivo, así sea un número en el intervalo 0,1, no importa. Recuerden que la cantidad de n siempre es positiva. Entonces, si alfa es mayor que 1, lo que yo estoy haciendo es elevando a n, es decir, este valor va a ser cada vez más grande y constante sobre infinito va a ser 0. Y si alfa estuviera en el intervalo 0,1, lo que estaría sacando es una raíz, pero pues estoy sacando la raíz de un número cada vez más grande y la función raíz es creciente. Entonces, sin importar qué valor tome alfa, siempre y cuando sea mayor que 0, esto es un caso de constante sobre infinito. ¿Listo? El otro, pues yo creo que este no tiene este límite que, este límite pues es conocido por todos nosotros, entonces el límite cuando n tiende a infinito de x a la n, ¿ya? Y pues es ver que ese límite es 0 siempre que x en valor absoluto sea menor que 1. Probablemente este ejercicio sea uno de los que está planteado como ejercicio al lector en este capítulo y vale la pena entenderlo. Entonces, ¿qué es lo que primero entendamos qué pasa si x es mayor que 1? ¿No? Pero si x es mayor que 1, o sea, si x no está en ese intervalo de valor absoluto, la función x a la n va a ser creciente cuando n tiende a infinito. Y entonces el límite va a ser infinito, ¿ya? O sea, eso no me está probando nada. Pero pues por lo menos me ayuda a entender por qué aparece la restricción del x mayor que 1. Y pues lo que necesito es buscar intuitivamente qué es lo que yo sé. Sé que si x es un número en este intervalo es una fracción, ¿ya? Y lo que yo estoy haciendo es elevando una fracción a una potencia. Y yo sé, por allá de mis cursos de fundamentación, que si yo tengo un número entre 0 y 1, ese número tiene que ser mayor que su cuadrado. Y pues bueno, mayor que su cubo, mayor que su potencia 4, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? Eso quiere decir que a medida que el exponente crezca, este número es cada vez más pequeño. Obviamente, esto que yo estoy dando acá, y eso quiero ser claro, esto que yo estoy dando acá en el momento, o sea, lo que llevo acá hasta el momento, es una intuición de la prueba. No es la prueba. Y esa la tendremos que hacer más adelante, pero digamos que lo que creo que es algo que ustedes me han escuchado no solo en este curso, sino en cursos anteriores, y es que el primer paso de una demostración es convencerse de que el teorema es cierto. O sea, si yo no tengo la certeza, si no tengo la claridad desde el punto de vista matemático de que el teorema es cierto, pues eso no me va a dar, o sea, no sé, no lo voy a poder probar. Entonces, eso siempre va a ser un hecho fundamental, ¿vale? El segundo es el límite cuando n tiende a infinito. ¿no? Acá me toca
Me toca agrandar un poquito, que no estoy alcanzando a leer bien. Gracias. Es el límite del logaritmo en base de n a la a, logaritmo de n, perdón, sobre n a la b. ¿Listo? Y es ver que este límite siempre es 0 para todo a mayor que 0 y para todo b mayor que 0. ¿Listo? Entonces, probablemente usted hizo ese ejercicio en cálculo diferencial, asumiendo que los dos sean positivos. Una manera rápida de verificarlo y que le puede dar a usted pistas es usar L'Hopital. Sí, porque pues ese límite está indeterminado infinito sobre infinito. Entonces usted rápidamente puede aplicar regla del L'Hopital y salir de la indeterminación y ver cuánto da, por ejemplo. Este que también, este sí fijo ese ejercicio de este curso y en el curso tendremos que hacerlo con calma. Entonces, es ver que el límite de la raíz enésima de 1 sobre n es 1. ¿Listo? Frente a esto, pues no podemos tener como una visión clara en este momento, más allá de, por ejemplo, coger una calculadora y hacer ensayos, pues no tendríamos mayor idea. Ese lo tendremos que hacer más. Digamos que este resultado es un resultado que tenemos que probar con argumentos de sucesiones. Y el último que nos dan, pues es uno que es muy conocido, ¿no? Y es 1 más a sobre n a la n, y que ese límite es e a la a. ¿Listo? Y digamos que este sí es un resultado que usted tuvo que haber probado en cálculo diferencial. Por allá en el curso de cálculo diferencial usted hace un montón, o si no se lo probaron, por lo menos se lo mostraron. Por allá usted hace un montón de ejercicios que tienen que ver con esto, prueba que este límite, primero tiene que probar que este límite es mayor que 2, luego tiene que probar que este límite es menor que 3, en fin, bueno, ahí le dan construcciones. Eh, Ahora bien, si nosotros lo vemos aquí rápidamente, podemos tener una segunda intuición, y esa segunda intuición me la puede dar el señor Taylor. ¿Por qué razón? Porque yo puedo desarrollar esto. Y probablemente si yo analizo esto como un polinomio expandido, puedo encontrar alguna relación con un polinomio de Taylor conocido, ¿vale? Entonces eso como para que lo tengamos ahí presente. Entonces, bueno, esos son unos límites especiales, son unos límites que nosotros vamos a estar usando todo el tiempo y que los vamos a asumir como resultados, más lo que les digo, ahorita en el transcurso de la clase, pues vamos a probar algunos. Y vamos a empezar a mirar un ¿qué? Como un capítulo, si lo podemos llamar así, especial del curso, que va a tener nombre, y es monotonía, no la monotonía que sienten en este momento encerrados en las casas, sino otra clase de monotonía, y acotación, ¿vale? Entonces vamos a hablar de monotonía y acotación porque eso va a ser importante, ¿vale? Entonces primero entendamos qué quiere decir que una sucesión sea monótona. Entonces, lo primero que voy a definir es qué quiere decir que recordar, ¿no? ¿Qué quería decir que una función fuera creciente? ¿No? Entonces nosotros sabemos que una función era creciente y x es menor que y implicaba f de x era menor o igual que f de y. La voy a dejar menor o igual en ambos porque entendemos que creciente es esto y que si le quito el menor o igual y pongo un menor, se vuelve estrictamente creciente. ¿Sí o no? Y análogamente, pues nosotros decíamos que una función f era decreciente si que, si siempre que x fuera menor o igual que y, f de x era mayor o igual que f de y. Pues bien, ahora necesito aplicar esos conceptos a una sucesión. ¿Sí? Necesito ponerlo en términos de una sucesión. Entonces, la sucesión a sub n es creciente si
A sub n es menos o igual que A sub n más 1. ¿Listo? Pues para todo n en el dominio de la sucesión, ya sea z más o n, ¿listo? Y pues análogamente, A sub n es decreciente si sucede el caso contrario, ¿vale? Es decir, A sub n es decreciente si A sub n, que el término A sub n es menor, es mayor o igual que el término A sub n más 1 para todo n. ¿Listo? Vamos a un par de ejemplos. Entonces yo, digamos, si quisiera una sucesión creciente, podría dar esta. N sobre n más 1. ¿Listo? Esa sucesión es creciente. Entonces, primero escribamos algunos términos. ¿Mm? ¿Qué pasa cuando n vale 1? Pues eso me da un medio. Cuando n vale 2. Ah, bueno, alto ahí porque me salté 1. ¿Qué pasa cuando n vale 0? Pues vale 0, ¿no? Un medio, 2 tercios, 3 cuartos, y así sucesivamente. ¿Listo? Ahora, ¿basta eso para verificar que la sucesión es creciente? No. Yo tendría que verificar que esto sucede. ¿No? Entonces, digamos que puedo verificarlo para un primer caso. ¿No? ¿Y qué pasaría si yo tengo el término A sub n y el término A sub n más 1? ¿Sí o no? Entonces, ¿será que esto se cumple? Pues no lo sé, tengo que mirar. Como son naturales, pues todos son cantidades positivas, entonces yo puedo hacer aquí álgebra sin mayor problema. Y acá tendría n cuadrado más 2n menos igual que n cuadrado más 2n más 1, y pues claramente esto es mayor que esto siempre. ¿Sí o no? Es decir, estoy confirmando que efectivamente esa situación se da. Profe, pero es que usted está partiendo del hecho que tiene para demostrar. Sí, tiene toda la razón. Si yo quisiera escribir la demostración oficial, pues partiría del hecho de que n cuadrado más 2n es menor o igual que n cuadrado más 2n más 1. Factorizo, ¿sí? Y esto sí es un hecho conocido, ¿no? Factorizo, divido a ambos lados por n más 1 por n más 2, ¿no? Entonces, dividir por n más 1, n más 2, y ahí me va a quedar que n sobre n más 1 es menor o igual que n más 1 sobre n más 2. Este es a sub n y este es a sub n más 1. ¿Sí o no? Entonces, digamos que es un argumento como clásico en matemáticas, ¿no? Usted, para demostrar, para llegar de P a Q, pues usted primero parte de Q para ver qué relación puede tener con P y ya luego escribe la demostración como formalmente. Entonces, este es un ejemplo de una sucesión claramente creciente. ¿Listo? Entonces, ya ahí tenemos un ejemplo. Ahora, una sucesión decreciente, pues esta va a ser un poquito más fácil. La sucesión 1 sobre n, ¿sí? Es decreciente. ¿Por qué razón yo sé que es decreciente? Ah, pues porque yo sé que n es menor que n más 1 y a su vez es menor que 0, es mayor que 0, perdón. Y esto implica
que 1 sobre n más 1 sea menor que 1 sobre n. En traducción, pues lo que estoy diciendo es que el término a sub n es mayor que el término a sub n más 1. Esta afirmación que yo hice acá es un teorema de los números reales, ¿no? Si yo tengo en los números reales, escribámoslo acá por si alguien no lo recuerda. Entonces, para todo A, B que pertenecen a los reales, si A y B son positivos, uno menor que el otro, entonces esto cambia, ¿no? Ya, eso es un resultado clásico de los números reales. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿cuál es el objetivo de que yo esté aquí verificando esta cuestión de qué significa, de verificar las definiciones de ser creciente y no ser decreciente? Pues porque es que eso no es a ojo, ¿sí me entiendes? O sea, no, yo no puedo decir la sucesión es creciente porque a mí me parece que es decreciente, porque es creciente porque me parece que es creciente, o porque yo reemplacé en la calculadora los 3 primeros términos y me di cuenta. O sea, verificar que una sucesión sea creciente o decreciente, pues es parte de la demostración del ejercicio. ¿Listo? Entonces, de manera general, vamos a decir que las definiciones son estrictas si tienen el menor estricto o el mayor estricto. ¿Listo? Es decir, yo voy a decir que si la sucesión es, si en la sucesión, por ejemplo, tengo que el primer término, que no sea menor o igual, sino estrictamente menor, pues eso se va a llamar una sucesión estrictamente creciente o una sucesión estrictamente decreciente. ¿Listo? Entonces la desigualdad estricta se va a tener, aunque eso no va a influir mucho en el hecho. Y pues también voy a tener una notación acá, aunque aquí en la pizarra digital la tinta no se me acaba, si estuviéramos en el tablero la tinta se me acabaría, entonces necesito tener con qué economizar marcador. ¿Qué notación voy a tener? Voy a escribir que la sucesión a sub n crece o que la sucesión a sub n decrece. ¿Listo? Y acá es donde, bueno, hasta el momento estamos claros, ¿no? Entonces ya ahí yo tengo la información. Yo puse un titulito lo más de bonito ahorita que decía monotonía y acotación. Y ya definí que era una situación. Ah, bueno, entonces me falta acá decir eso. Si A sub n es creciente o decreciente, si A sub n crece o A sub n decrece, se dice monótona. ¿Listo? Entonces, ¿qué es una sucesión monótona? Es una sucesión que sea creciente o que sea decreciente. Probablemente usted dice por allá, bueno, profesor, es que todas las sucesiones o crecen o decrecen, no tanto. ¿Sí? No todas las sucesiones van a ser crecientes o decrecientes. Entonces, vamos a mirar ejemplo de no monotonía. ¿Listo? Entonces, un ejemplo de una función de una sucesión que no sea monótona. Entonces voy a considerar coseno de npi. ¿Listo? Entonces, ¿quién es coseno de npi? Cuando n vale 0, esto genera un 1. Cuando n valga 1 es coseno de pi, menos 1. Cuando el coseno es 2pi, pues vuelve a ser 1. Vuelve a ser menos 1. Vuelve a ser 1.
vuelve a ser -1. Entonces, esta sucesión, ¿es monótona? No. ¿Por qué no es monótona? Porque, por ejemplo, el primer término que es a sub 0 es mayor que a sub 1. Pero ese término a sub 1, a su vez, es menor o igual que a sub 2. ¿Sí? Entonces no es monótona, no es decreciente, no decrece porque esto crece. Y no crece porque estos dos decrecen, por ejemplo. Entonces, este es un ejemplo de una sucesión que no es monótona. Entonces, ¿puede haber algo que no sea monótono? Sí, esa queda ahí. ¿Ya? Normalmente uno también escribe, por ejemplo, -1 a la n. Entonces, si yo hago -1 a la n, eso empieza a afilar. ¿Sí? Entonces, es un ejemplo claro. Y ahora, pues tengo que irme a la segunda definición. Y la segunda definición es una definición de algo que usted ha trabajado antes en otros cursos. Acotación. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir que una sucesión sea acotada? Entonces, voy a decir que mi sucesión a sub n es acotada por m, ¿sí? O sea, para que sea acotada necesito que exista alguien que la acote. Si el valor absoluto de a sub n es menor o igual que m. ¿Listo? Pues obviamente para todo n. ¿Ya? Entonces, si para todo n se cumple eso, entonces esa situación se va a llamar acotación. Esa situación se va a llamar acotación. ¿Listo? Entonces, de nuevo, ejemplos. ¿Será que las que yo puse arriba están acotadas? Sí. Por ejemplo, 1 sobre n está acotada por, no sé, 7. ¿Sí o no? ¿Por qué razón? Pues porque cada uno de los términos de esta sucesión es menor que 7. Entonces esa sucesión está acotada por 7. La que yo tengo ahorita arriba. ¿Sí? Coseno de n pi. Coseno de n pi está acotada por 2, por ejemplo. ¿Listo? ¿Por qué razón? Pues porque todos los términos están en el intervalo -2, 2. Ahora, ¿todas las sucesiones son acotadas? No. Por ejemplo, y esto es una cuestión clave de entender, si usted considerara la sucesión n cuadrado, pues n cuadrado no está acotada. Entonces, ¿por qué yo me gasté el tiempo de crear unos ejemplos concretos? Porque quería mostrar que yo puedo tener sucesiones que sean monótonas y no acotadas. Por ejemplo, esta última. N cuadrado es monótona, es estrictamente creciente, pero no es acotada. ¿Ya? Y coseno de n pi, esta coseno de n pi que yo tengo acá es acotada, pero no es monótona. ¿Ya? Entonces puede haber sucesiones que sean solo monótonas, sucesiones que sean solo acotadas, ¿sí? y sucesiones que sean chéveres porque son ambas. ¿Listo? Y ahí es a donde va el teorema 10.1. ¿Mm? Teorema 10.1. Y el teorema 10.1 lo que me va a decir es que una sucesión monótona converge. Entonces, una sucesión monótona converge si y solo si es acotada.
Y entonces, digamos que este teorema, ¿no? Yo les había puesto a ustedes un título al comienzo y voy a volver al cuento del título que les puse al comienzo. ¿Por qué? Porque en el argot popular, pues digamos que de manera coloquial, los matemáticos se refieren a este teorema diciendo que acotación más monotonía es igual a convergencia. ¿Listo? Entonces, la monotonía y la acotación resultan ser condiciones suficientes para garantizar que una sucesión sea convergente. No necesarias. Es decir, yo puedo tener una sucesión que no sea las dos al tiempo, pero que sea convergente. Ahorita vamos a hacer un ejemplo. Pero siempre que una sucesión sea monótona y sea convergente, pues siempre que sea monótona y esté acotada, pues ¿qué? Va a ser convergente. Entonces, pues bueno, ya dado el teorema, como buenos matemáticos, sabemos que hay que entrar a mirar la demostración. La demostración pues debe tener dos casos que son duales uno del otro. Es decir, si hacemos la demostración del primero, la segunda nos va a salir sin problema. Y es el caso en que sea creciente y el caso de que sea decreciente. ¿Listo? Antes de mirar la demostración, y eso puede ser un punto un punto importante, yo necesito tener un plan, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el plan? El teorema diría, en el primer caso, que una sucesión creciente converge si y solo si es acotada. ¿Qué quiere decir converge? Converge quiere decir que el límite existe. Y el límite tiene una definición. El límite de una sucesión es un valor L si para todo epsilon mayor que 0 existe un n mayúsculo, tal que si n está después de n mayúsculo, entonces el valor absoluto de la diferencia entre el término de la sucesión y L es menor que epsilon. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál es la situación acá? O ¿la qué? ¿Cuál va a ser la situación acá? Pues si yo quiero construir esa definición, yo necesito tener a L. Entonces, el plan es, primero, encontrar un buen candidato para L. ¿Listo? Y entonces me voy a volver un momentico a los ejemplos de ahorita. Yo mostré que 1 sobre n, por ejemplo, estaba acotada por 7. Y probablemente, pues bueno, eso es cierto. Pero probablemente cuando yo estaba escribiendo 1 sobre n estaba acotada por, usted no pensó en 7, usted pensó en 1. Porque pues también es cota, pero está más cerquita. ¿Ya? De una u otra manera uno piensa en que la cota es un elemento que está encima de todos los del conjunto, porque no está muy lejos. ¿Sí? Cuando yo digo acá que 1 sobre n está acotado por 7, pues claramente los valores de 1 sobre n están entre 7 y menos 7. Es decir, 7 es una cota superior y menos 7 es una cota inferior. Pero pues yo sé que hay cotas inferiores más chéveres que menos 7, por ejemplo 0. Yo no, 0 también es cota inferior, porque ninguno de esos números es 0. Y como que a uno se le hubiera venido a la cabeza primero 0 y no 7. Entonces, ¿cuál es la cuestión acá? Yo necesito encontrar un buen candidato para hacer cota inferior. Y ese buen candidato para hacer cota inferior me lo tiene que dar, pues que acá está como feo, y ese buen candidato me lo va a dar el axioma 10 de los números reales. ¿Listo? Entonces, ¿cómo así? Usted por allá en el curso de Fundamentos 2 trabajó los axiomas, trabajó la construcción de los números reales y sabe que los números reales tienen 10 axiomas, 6 axiomas de campo, 3 axiomas de orden y un axioma llamado axioma de completez, que es el 10º axioma. ¿Ya? Entonces, claro, el candidato me lo va a dar el axioma de completez. ¿Listo? Y pues con ese candidato que me da el axioma de completez, yo ya puedo escribir la demostración. Entonces, supongamos
que la sucesión A sub n es creciente, ¿m? Y que esa sucesión A sub n también está acotada. ¿Listo? Si está acotada, por la definición, o sea, mire que la definición de acotación no me habla o sea, la definición de acotación implica que tiene cota superior y cota inferior. Si yo tengo una sucesión creciente, las cotas que me interesaría ver son las cotas superiores, ¿ya? Porque son las cotas que están relacionadas o que estarían próximas a los términos que van al infinito. Entonces, acá es donde viene la cuestión del axioma 10. Resulta que el conjunto A sub n es no vacío y acotado superiormente. Y entonces, mis queridos estudiantes, si un conjunto, si una sucesión es no vacía y acotada superiormente, ¿qué puedo afirmar de ella? Que tiene un supremo. Que tiene supremo. A sub n tiene sub. ¿Listo? Entonces, esta sucesión tiene un supremo, una mínima cota superior. Y entonces, ya encontré el candidato a hacer el límite. Pues es el sub de este conjunto. ¿Sí? Entonces recuerden lo que les dije, yo lo primero que necesito es tener un candidato. Si no tengo, o sea, si no tengo un L, no puedo ir a hacer la definición de límite. Entonces, claro, si yo tengo una sucesión creciente, esa sucesión creciente tiene que converger a algún lado. Y pues el primer candidato que se me ocurre para hacer el lugar al cual esa sucesión converge, pues va a ser la mínima cota superior, la más pequeña de todas las cotas superiores, es decir, el sub. Cuando, y como de todas maneras tenemos que hacer las dos demostraciones, es decir, en el caso creciente y en el caso decreciente, en el caso contrario, es decir, cuando nosotros tengamos la acción, cuando la sucesión sea decreciente, pues el candidato al límite no va a ser el sub, sino el límite. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que yo sé en este momento? Pues yo sé que para todo n, a sub n es menor o igual que l. ¿Sí o no? Eso siempre va a, eso siempre va a suceder para todo n. ¿Listo? Y ahora lo que necesito es probar que el límite de la sucesión, entonces, lo que quiero probar es que el límite de la sucesión sea S. ¿Y cómo pruebo que el límite de la sucesión sea L? Pues justificando que para todo epsilon existe un n tal que eso se cumple. ¿No? Y acá es donde viene el cuento de lo que vamos a hacer. Entonces, consideremos un epsilon mayor que 0. ¿Listo? O sea, tomemos un epsilon mayor que 0. ¿Listo? Lo primero que yo puedo afirmar es que L menos epsilon no es cota superior del conjunto de las A sub n. ¿Listo? ¿Por qué razón? Porque si L menos epsilon fuese cota superior del conjunto de las A sub n, estaría diciendo que es una cota superior más pequeña que el sub y estaría entrando en contradicción. ¿Sí o no? Pero entonces, mastiquemos un poquito más la idea de qué significa no ser cota superior. ¿Listo? Si L menos epsilon no es cota superior de este conjunto, quiere decir que L menos epsilon no es mayor que todos los A sub n.
que todos los elementos de A sub n. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque si lo fuera, pues sería cota superior. ¿No? Ahora, si L menos epsilon no es mayor que todos los A sub n, ¿qué quiere decir? Ah, pues que existen elementos de A sub n tales que A sub n es mayor que L menos epsilon. ¿Sí o no? Eso es claro, ¿ya? O sea, existen elementos ahí. Por ende, el conjunto, este conjunto que voy a escribir acá, el conjunto de los A sub n, tales que A sub n mayor a L menos epsilon, es no vacío. ¿Mm? Ese conjunto es no vacío, ¿ya? Pero no solo eso, ese conjunto está ordenado. ¿No? Entonces, ese conjunto es no vacío, ¿no? Y como la sucesión es creciente, ¿no? Porque la sucesión es creciente, ese conjunto de los puntos que están por encima de este valor, pues no solo va a ser infinito, sino que está ordenado. Es decir, a este conjunto se le puede asignar un primer elemento. ¿Listo? Entonces, ese conjunto tiene un primer elemento. O en otras palabras, esa asignación se puede hacer a través del mínimo. ¿Listo? Entonces, voy a decir que n mayúscula, ¿listo? Simplemente necesito encontrar. Recuerden lo que hemos dicho, ¿no? Yo partí de considerar un epsilon y tengo que encontrar un n. Entonces, ¿quién es el n? N es cualquiera que sea mayor que el mínimo del conjunto de los A sub n, tales que A sub n sea mayor que L menos epsilon. ¿Listo? Y pues debido a la monotonía, yo sé que hay un primero, yo sé que estos que están acá, este conjunto que está acá es monótono, creciente, entonces puedo buscar al menor de todos ellos. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos claros? Bien. Ahora, ¿qué significa o qué, cómo podríamos reorganizar un poquito esta situación? Pues bueno, si n es mayor que Sn que yo acabé de asignar, pues yo sé que A sub n está por delante de L menos epsilon. Eso quiere decir, en otras palabras, que A sub n menos L es mayor que menos epsilon, y multiplicando por menos 1, pues tendría que L menos A sub n es menor que epsilon. Ahora, como la definición está en valor absoluto, ¿no? Esta cantidad que yo tengo acá es positiva, ¿sí o no? Entonces, pues puedo considerar que es igual al valor absoluto de A sub n menos L, y eso es menor que epsilon, ¿sí o no? Entonces, siempre que esto suceda, se va a tener esto. Y acabamos de hacer la demostración. ¿Listo? Es decir, si una sucesión es monótona y está acotada, la sucesión va a ser convergente. Y pues no solo, miren que el teorema, o sea, el teorema dice que una sucesión monótona converge si y solo si es acotada.
Pero mire que la demostración del teorema le dejó a usted una ñapa. ¿Qué ñapa le dejó? Que converge al sub o converge al int. ¿Sí? Voy a hacer aquí el recordatorio para que no se nos olvide de que hay un ejercicio pendiente de clase. ¿Qué ejercicio nos queda pendiente? Pues verificar que si a sub n decrece y es acotada, entonces converge. La sugerencia, como siempre, porque ahí a uno le tienen que dar una pistica, pues tiene que tener un candidato al límite, y el candidato al límite, en este caso, ¿quién es? El inf de la sucesión. ¿Listo? Entonces, puede reconstruir ese razonamiento que yo acabé de ver con el inf sin mayor dificultad. ¿Vale? Entonces, esto nos va a quedar claro. Digamos que esto ya me va a garantizar que una sucesión que cumpla esas dos condiciones ¿va a ser qué? Va a ser convergente. Y eso me va a permitir volver a uno de los ejercicios que habíamos visto al comienzo, que por ejemplo valdría la pena revisar. Y es, vamos a mirar un ejemplo acá. Entonces, ¿cuál va a ser el ejemplo que vamos a desarrollar? Vamos a mirar la sucesión x a la n con x en valor absoluto menor que 1. Y vamos a ver que eso converge a 0. ¿Listo? Entonces, voy a hacer primero un caso aquí particular. Voy a hacerle porque en el otro caso el argumento no me va a funcionar todavía. Ahora entre 0 y 1, ¿vale? Pues si es 0 es trivial, porque pues acá caso 0, cuando x valga 0, el asunto va a ser trivial. ¿Por qué va a ser trivial? Pues porque es una sucesión de ceros que converge a 0. Ahora vamos a quedar con valores entre 0 y 1. ¿Sí o no? ¿Para qué? Para tenerlos claros. Entonces, primero, el conjunto de los x a la n es acotado. ¿Por qué razón? Porque si x está entre 0 y 1, yo puedo elevar a la n toda la igualdad y se va a mantener. Y pues ahí está. ¿Listo? Entonces esta sucesión es acotada. Y segundo, esta sucesión decrece. ¿Listo? ¿Por qué sé que esa sucesión decrece? Porque si x está en ese intervalo que yo tengo ahí, con el hecho que les dije ahorita. Ah, bueno, el caso 1 también es trivial, ¿no? Porque pues es una sucesión constante de 1. Vamos a enfocar en el abierto, para quitar los casos triviales. Si x está entre 0 y 1, pues yo sé que x es mayor, perdón, que x cuadrado, ¿vale? Si x está entre 0 y 1, x es mayor que x cuadrado. Pero resulta que x cuadrado también es mayor que 1. Entonces x cuadrado va a ser más que, por ejemplo, x al cubo. Y así sucesivamente. Entonces, en conclusión, en ese intervalo x es mayor que x cuadrado, que a su vez es mayor que x al cubo, y cualquier potencia enésima pues va a ser mayor que la potencia n más 1. Entonces, ¿qué puedo concluir? Que la sucesión converge.
¿Listo? Entonces, conclusión, la sucesión de los x a la n converge. ¿Por qué razón converge? Ah, pues porque es monótona, decreciente, acotada. ¿Sí o no? Ahora, ¿a dónde converge? Al inf. ¿Y quién es el inf de ese conjunto? Pues cero. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque usted sabe que a pesar, o sea, usted sabe que todos los términos decrecen. Pero sabe que ese cociente nunca va a ser cero. Por propiedad arquimediana, sabe que siempre puede encontrar uno menor, pero también sabe que eso nunca va a ser cero. Por ende, este es el inf. Y pues converge al inf, ¿no? Converge a cero. Entonces miren que ahí está el uso de uno de los teoremas, ¿no? ¿Cómo qué? ¿Cómo puede uno empezar a utilizar esos argumentos? Ahora bien, podría, y acá lo voy a anotar también como ejercicio, podría tratar de construir un argumento similar para, este no va a ser tan sencillo, pero, ¿no? Pero le puede servir. Podría tratar de construir un argumento similar para mirar que el límite cuando n tiende a infinito de n a la 1 sobre n es 1. ¿Sí? Podría tratar de ver si eso es creciente o decreciente y si está acotado. Ahí lo dejo como qué, como ejercicio al lector. Bien, hasta el momento vamos bien, vamos entendiendo todo. Sí, señor, todo bien. Listo. No me contestan todos y me asusto un poquito de si sí estamos o no estamos. Bueno, entonces, miren que yo tuve que hacer un caso especial, ¿sí? Y yo tomé como la situación de mirarlo solo entre 0 y 1. No toqué el caso entre menos 1 y 0. Entonces, ¿qué pasaría por allá? ¿Sí? Que eso puede ser un caso interesante. Entonces, voy a considerar por un momento la sucesión menos un medio a la n. ¿Listo? Como juego de escritura. Entonces, pongamos acá como la seccioncita que vamos a hacer. Entonces, lo que vamos a mirar es qué pasa si no es monótona. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una que sea acotada pero no sea monótona? Entonces, bueno, de pronto puede ser convergente o puede que no. Entonces, ayer ya habíamos visto, por ejemplo, que una cosa de este estilo no es monótona, es acotada, pero la conclusión sobre esto era que era divergente. ¿Listo? Aquí, hoy voy a mirar con ustedes, por ejemplo, que si yo tengo menos un medio a la n, menos un medio a la n, no es monótona, es acotada y por ende converge, pero va a ser convergente. Entonces, mire que el hecho, o sea, claro, si es monótona y acotada es la combinación perfecta y ¿y qué? Y pues claro, de inmediato me da convergencia. Si la sucesión no es acotada, pues se diverge, ¿sí o no? Porque si no es acotada, quiere decir que crece indefinidamente o decrece indefinidamente, entonces yo sé que tiende a infinito o a menos infinito. El lío es si sí es acotada o no es monótona. Entonces, ayer nosotros ya habíamos esbozado
que esa cosa, coseno de n pi, es decir, 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, no era convergente porque cuando yo iba a la definición del delta epsilon no me funcionaba. Pero resulta que yo tengo aquí una que sí. Entonces lo primero que voy a hacer es construir algunos términos de esta sucesión, ¿vale? Para entenderla. Entonces, ¿qué pasa cuando n vale 0? Cuando n vale 0, esto vale 1. Cuando n vale 1, esto vale menos 1 medio. Cuando n vale 2, vale 1 cuarto. Luego vale menos 1 octavo. Luego vale 1 16avo. Menos 1 32avo. Y así sucesivamente. ¿Sí o no? Entonces, lo primero que uno dice es, bueno, pues yo podría separar esto, ¿no? O sea, esto claramente es un número, o sea, esta sucesión tiene la forma menos 1 a la n por 1 medio a la n. ¿No? ¿Y por qué lo separo? Porque claramente acá estoy identificando que este señor es el culpable de que esta sucesión sea alternante. ¿Listo? Entonces la sucesión es alternante porque tiene un término de la forma menos 1 a la n, o similares, y ¿qué hace un término de la forma 1 a la n similares? Pues pone un término positivo, uno negativo, uno positivo y uno negativo. Y pues claro, este es mayor que este, entonces este pedacito me diría que es decreciente, pero este es menor que este, luego en este pedacito creció. ¿No? Entonces ahí es donde uno dice, esto ni crece ni decrece. Sin embargo, la cantidad sí va decreciendo. Es decir, si yo ignoro el alternante, esto sí se hace cada vez más pequeño. ¿Ya? Y se hace cada vez más pequeño. Resulta que yo este término enésimo de la sucesión lo podría escribir, esta expresioncita de acá, la podría escribir a través de una función a trozos. ¿Qué función a trozos? Pues una función que dijera que esto es un medio a la n, es decir, 1 sobre 2 a la n, si n es de la forma 2t. Y que esto es menos un medio a la n, es decir, menos 1 sobre 2 a la n, si n es de la forma 2t más 1. Es decir, si usted se da cuenta, los términos pares, 0, 2, 4, son los positivos. Y los términos impares, 1, 3, 5, son los negativos. Entonces, inmediatamente lo que yo estoy haciendo es entendiendo que, voy a escribirlo acá, como conjuntos, la sucesión menos un medio a la n es igual a los números de la forma 1 sobre 2 a la 2t unido menos 1 a la 2, 2t más 1. ¿Listo? Es decir, yo podría coger, lo que estoy haciendo es entender que en esta sucesión, en la sucesión, menos un medio a la n, se pueden identificar dos subsucesiones. Es decir, dentro de esa sucesión, yo puedo identificar dos subconjuntos, ¿sí? Dos subconjuntos que también son sucesiones, ¿ya? Y que al unirlas, o sea, que al identificar estas dos sucesiones no estoy perdiendo información, ¿no? Porque pues cuando hago la unión de las dos,
estoy teniendo el conjunto original. Es como cuando usted hace una partición de un conjunto. Entonces, pues, lo que está haciendo es como una partición ahí. ¿Listo? ¿Qué pasa en cada una de ellas por aparte? Entonces, analicemos cada una. Analicemos cada una de ellas. Entonces, voy a analizar primero 1. Entonces, voy a analizar la sucesión 1 sobre 2 a la 2t. ¿Listo? Donde t es un número natural. Entonces, esta sucesión es acotada. ¿Listo? ¿Por qué razón es acotada? Porque para todo t, en los naturales, ese número nunca va a ser 0, pero nunca puede ser más de 1. ¿Mm? ¿Ya? Ese número nunca va a poder ser más allá, superior a 1 y tiene que ser estrictamente mayor que 0. Entonces, ¿es acotada? Sí. Segundo, yo sé que 2 a la 2t es menor que 2 a la 2t más 1. ¿Sí o no? Porque la función potencia, pues esa función preserva la monotonía. Y además, sé que estos números son mayores que 0. Entonces, esto implica que 1 sobre 2 a la 2t más 1 sea menor que 1 sobre 2 a la 2t. En otras palabras, que el término a sub t más 1 sea menor que a sub t. Y eso quiere decir que es monótona decreciente. Entonces, la sucesión, ese pedazo de sucesión es acotado y monótono. Entonces, ¿qué se concluye? Recuerde, monotonía más acotación es igual a convergencia. Entonces, 1 sobre 2 a la 2t converge. ¿Y converge a dónde? Converge a ser 0 porque 0 resulta ser el índice del conjunto. ¿Listo? Sí, yo voy a hacer acá una anotación especial. Porque yo lo estoy dando por sentado, pero podría requerirse. ¿Vale? Sí, desea verificar que el int de este conjunto 1 sobre 2, 2 a la t, es igual a 0, debe usar la propiedad arquimediana. O sea, el que me garantiza que 0 es la mínima cota superior es la propiedad arquimediana, porque si yo supongo que ese conjunto tiene una cota superior que no es 0, en virtud de la propiedad arquimediana, yo puedo encontrar un t de tal manera que 1 sobre 2 a la 2 a la t sea menor que ese que yo dije que era cota positiva. ¿Ya? Entonces, obviamente, lo que les digo, ese hecho, pues es un hecho de continuidad que se estudió en los cursos de fundamentación previos, pero si usted requiere recordar por qué o quiere escribir la prueba en detalle de por qué razón es ese link, pues tiene que recurrir a la propiedad arquimediana, ¿no? Entonces, mire, este pedazo converge a 0. Ahora, vamos con el otro pedazo. ¿Listo? Y la otra subsucesión, pues era la sucesión de menos 1 sobre 2 a la 2t más 1. ¿Listo? Es decir, la de los términos impares. Una vez más, esta sucesión está acotada.
¿Por qué razón? Porque esos términos que están ahí todos menores que 0 y a la fija son mayores que 1, que menos 1, perdón. ¿Sí o no? De hecho son estrictamente, puedo hacer aquí la corrección, porque no es menor o igual, es estrictamente menor. ¿Listo? Entonces, eso es estrictamente, esos números están entre menos 1 y 0. Entonces yo ya sé que mi sucesión es acotada. Ahora, ¿esa sucesión debe tener monotonía? Sí, esa sucesión debe ser creciente. Y entonces debo volver al mismo argumento que tenía ahorita. Primero me voy a quedar, o me voy a concentrar en que 0 sea mayor, que sea menor que 2 a la 2t más 1. Y ese 0, ese 2 a la 2t más 1 es mayor que 2 a la 2t más 3. Recuerde que 2t más 3 sale de hacer 2t más 1, ¿no? O sea, es el siguiente impar. Ahora, el mismo argumento de ahorita. Esto quiere decir que 1 sobre 2 a la 2t más 3 es menor que 1 sobre 2 a la 2t más 1. Pero resulta que hay que multiplicar por menos 1. Y usted sabe que cuando multiplica una desigualdad por menos 1, la invierte, ¿no? Entonces pasa a tener que 1 sobre 2 a la 2t más 3 es mayor que 1 sobre 2 a la 2t más 1. Es decir, el a sub t más 1 es mayor que el a sub t. Y en conclusión, pues esta cosa resulta ser monótona creciente. ¿Mm? Y de nuevo, acotada más monótona converge. Entonces, menos 1 sobre 2 a la 2t más 1 converge. Y como es monótona creciente, debe ser convergente al sub. Y el sub de ese conjunto es 0. Una vez más, si usted quiere hacer el formalismo de por qué es el sub, con la sugerencia en verdecito de arriba de la propiedad arquimediana, pues puede hacer la escritura, pero pues lo que le digo es algo que ya es claro. Entonces, en resumen, voy a hacer como como un grafiquito de resumen acá. Yo tenía menos 1 sobre 2 a la n. Y menos 1 sobre 2 a la n se descompuso en dos pedazos. Uno que es, perdón, uno que es un medio, en este borro porque esto está quedando mal. Lo escribamos bien, sin afanes y que nos quede bien hecho acá los apuntes, ¿vale? Entonces, menos un medio a la n está descompuesto en dos partes. Una que es un medio a la n y la otra que es, perdón, a la n no, a la 2t, ¿no? Porque dijimos que partíamos en acá 2t. Y menos 1 por un medio a la 2t más 1. ¿Listo? Entonces, esta converge a 0 y esta converge a 0.
En conclusión, el límite cuando n tiende a infinito de menos un medio a la n es cero. ¿Listo? Entonces, mire que esta es acotada, no es monótona, pero es convergente. ¿Listo? Y extendiendo el argumento, si yo tengo un valor de x entre menos 1 y 0, el límite, cuando n tiende a infinito, de x a la n es 0. ¿Listo? Entonces, y ya con esto, queda demostrado que el límite, cuando n tiende a infinito, de x a la n, es igual a 0, siempre que el valor absoluto de x sea menor que 1. Claramente, ya miremos un caso en el que esto funciona. Quiero que miremos un caso en el que no funciona. Entonces, el caso de coseno de n-pi. ¿Ya? ¿Coseno de n-pi se puede partir en dos subsucesiones? Sí. Coseno de n-pi es una subsucesión de unos si n es par y de menos unos si n es impar. ¿Listo? Entonces, esto es una subsucesión de unos menos unos, unos menos unos, unos menos unos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si usted coge el límite cuando t tiende a infinito de coseno de 2t por pi, le da 1. Que eso es una sucesión de unos. ¿Sí o no? Pero si usted viene y hace el límite cuando t tiende a infinito, vale, no lo escribo, no lo escribo por ahorrar un poquito de comunicación, pero pues es obvio que todas las variables de los límites que estoy usando, ya sea n o sea t, son números naturales, lo que se está dando con sucesiones. Entonces, el límite de coseno de 2t más 1 pi es menos 1. Entonces, ¿qué es lo que me estoy dando cuenta? Mire que yo puedo coger el mismo argumento de arriba, parto las dos, ¿no? Parto las dos subsucesiones. Una de las subsucesiones converge a 1 y la otra converge a menos 1. La conclusión acá, entonces, es que coseno de n pi diverge. ¿Listo? Entonces, la idea o lo que empieza uno a intuir acá es que, primero, si una sucesión converge, si una sucesión converge, todas sus subsucesiones también. ¿Listo? Eso es como un primer insight que uno tiene acá. Pero no solo eso. Este ejemplo del coseno del coseno de n-pi, pues de inmediato me está mostrando otro teorema, como otro resultado que yo podría tener, y es que, dada una sucesión, si a sub n tiene
dos subsucesiones que convergen a valores distintos, a su n tiene que ser divergente. ¿Listo? Entonces, si yo tengo una sucesión que tiene dos subsucesiones que convergen a valores distintos, pues esto diverge. ¿Ya? Voy a hacer como un esbozo de demostración. Una demostración ¿del qué? Del hecho para mirar. Entonces, digamos que sean A sub n sub t y A sub n sub p subsucesiones de A sub n. ¿Listo? Entonces, cada una, bueno, entonces, y el límite, cuando t tiende a infinito, de A sub n t va a ser L1, y el límite, cuando p tiende a infinito, de A sub n p va a ser L2. ¿Sí o no? Voy a suponer que cada una de esas subsucesiones ¿tiene qué? Tiene un límite diferente. Y voy a tratar de entender qué pasa con el límite global. ¿Ya? Ya ahorita sé con lo del 1 y del menos 1 se dio cuenta, pero tratemos de elaborar un poquito qué es lo que pasa con ese límite global. Entonces, lo que yo estoy diciendo acá es que tiene que existir un n mayúscula asociado a t, tal que para valores después de ese nt, esperen un momentico, tiene que existir un nt de tal suerte que si n es mayor que ese nt, los valores de esta sucesión, perdón, tal que si nt es mayor que los valores de esto sean menores que un epsilon. Para ese mismo epsilon, tiene que existir un np, de tal manera que para valores posteriores a np, esto sea menor que epsilon. ¿Sí o no? Eso nosotros lo vamos teniendo claro. Entonces, lo que estoy diciendo es que hay unos puntos que se agolpan alrededor de L1 y unos puntos que se agolpan alrededor de L2. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Resulta que es que esto es lo que pasa con cada límite de la sucesión, pero yo quiero hablar de la sucesión a sub n, de la sucesión a sub n en general. Entonces, voy a volver ¿a qué? A la suposición clásica acá, sea un n mayor que el máximo de nt y np. Es decir, quiero un valor n para que ambos límites funcionen. Y voy a considerar valores de a sub n. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Resulta que
si yo considero estos valores mayores que n, ¿sí? Yo considero, si considero valores que sean mayores que n, esos valores deberían cumplir simultáneamente estar tan cerca de L1, y tan cerca de L2 como yo quisiera. Pero acá es donde viene el problema. O acá es donde va a venir el truco. ¿Qué pasa si yo considero un epsilon que sea más pequeño que la diferencia de los dos límites? Entonces, en el momento que yo considere un epsilon que sea más pequeño que la diferencia de los dos límites, estas dos cosas no se pueden cumplir. Es decir, de esto y esto, solo una es verdadera. Perdón, L medio. ¿Sí o no? Es decir, si yo considero un epsilon que sea más pequeño que la diferencia de esos dos límites, no es posible que un valor esté al mismo tiempo a una distancia de epsilon de L1 y a una distancia de epsilon de L2. Voy a hacer un dibujito ¿para qué? Para ilustrar un poquito lo que les estoy diciendo. Entonces, yo tengo acá L1 y acá tengo a L2. ¿Listo? Yo ahí más o menos logro identificar la mitad. Entonces, epsilon, acá estará la mitad. Y yo lo que estoy diciendo es que epsilon es menor que la distancia de esos dos. O sea, estoy tomando un epsilon que sea menor que la distancia de esos dos, ¿vale? Y voy a considerar un punto a sub n que esté ahí. Entonces, si yo considero acá un punto a sub n, ese punto está a una distancia de epsilon bien de L1, pero con respecto a L2 no está. ¿Ya? Ese grafiquito pues es lo que estoy diciendo ahí. Entonces, ¿a qué conclusión estoy llegando acá? Resulta que la definición de epsilon del límite dice que para todo epsilon se debe cumplir eso, ¿no? O sea, para todo epsilon debe existir un n. Y acabo de encontrar un epsilon para el cual no es posible establecer eso. Luego, el límite, cuando n tiende a infinito, de a sub n, no existe. Y quedó demostrado. Es decir, si yo tengo una sucesión que tiene dos subsucesiones que convergen a límites distintos, la sucesión completa diverge automáticamente, y eso justifica, por ejemplo, ya formalmente, lo que pasaba con el caso de... ¿El caso de qué? El caso de coseno de NP. Sí, coseno de NP tiene dos subsucesiones, una que va a 1, una que va a -1. Por este teorema, el límite no existe. ¿Qué otra cosa podría yo dar acá? Y esto lo voy a dar como un corolario del teorema anterior. Y es que, dada una sucesión, si en ella existe una subsucesión divergente, entonces diverge. ¿Listo? Entonces, si yo tengo una sucesión y dentro de ella hay una subsucesión que diverge, pues la sucesión completa tiene que ser divergente. Y digo que es corolario porque pues es consecuencia más o menos del resultado anterior, y pues ustedes ya podrían escribir la prueba. Y lo otro que ya podríamos establecer también, yo lo había dejado acá como apunte, y es de que
si una sucesión converge, sus subsucesiones también lo hacen. Entonces yo eso lo podría también escribir más formalmente como que si, bueno, voy a escribirlo mejor. Si el límite, cuando n tiende a infinito, de a sub n es igual a L, es decir, si a sub n converge y a sub n sub t es una subsucesión de a sub n, el límite cuando n tiende a infinito de a sub n sub t es L. Es decir, si una sucesión converge, cualquier subsucesión de esa sucesión tiene que converger al mismo límite. Eso no es muy difícil de probar, ¿ya? Ojo, cuando yo digo cualquier subsucesión, pues es análogo a decir toda subsucesión, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir que el límite cuando n tiende a infinito de a sub n es igual a L? Pues que para todo epsilon mayor que 0, existe un n fijo en los naturales, tal que para todo n que esté después de ese n mayúscula, esta diferencia se va a mantener por debajo de epsilon. ¿Listo? Entonces, ya teniendo claro esto, miremos qué pasaría con la subsucesión. Pues simple y sencillamente bastaría con entender que como esto es una subsucesión, ¿sí? De ahí, y estoy buscando su... O sea, si la subsucesión fuera finita, convergería al último valor, ¿no? Entonces, no, ese caso sería trivial. Entonces, hay que pensar en la subsucesión como ¿como un qué? Como un objeto finito. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que existe un valor de t tal que n sub t sea mayor que n mayúscula. Es decir, algún punto de la subsucesión tiene que ser mayor que n mayúscula. ¿Listo? Entonces voy a ponerle, como este es uno particular, le voy a poner aquí t estrella. ¿Listo? Y pues, obviamente, para todo epsilon mayor que 0, como esto se cumple, pues basta simplemente con considerar a n t estrella, sabiendo que siempre que nt sea mayor que nt estrella, que es alguno que sea mayor que ese n, pues esta diferencia se va a mantener. ¿Listo? Entonces, si yo tengo una subsucesión, si yo tengo subsucesiones convergentes, esas subsucesiones convergentes, si una sucesión converge, las subsucesiones tienen que ser convergentes al mismo punto. Y pues esto me da, como ustedes ya lo vieron, y para resumir un poquito el trabajo de hoy, pues esto también me va a dar un método. Entonces, ¿cuál es el método? Si a sub n es acotada y no monótona, hay que analizar subsucesiones de ella que sí sean monótonas. ¿Listo? Entonces, el día que a usted le pidan demostrar, o sea, si es monótona y acotada, ya usted sabe que eso es convergente. Si está acotada pero no es monótona, pues yo lo que hago es partirla en subsucesiones que sí sean monótonas y miro cómo se comportan esas subsucesiones. Si, si quiero probar que es divergente, pues basta con encontrar que hay dos subsucesiones que tienen diferente límite o que una diverja.
Si quiero probar que eso es convergente, pues tengo que mostrar que todas las sucesiones convergen al mismo punto. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, señor. Es que vale la pena aclarar que en el libro solo dan el primer caso del teorema, ¿no? Es el teorema general. Entonces hay que, todos estos teoremas extras que hemos venido dando, pues es importante también ¿qué? También tenerlos claros. Y sobre todo para poder ya proceder con los, vean que ya con esta información que se tiene, usted ya puede proceder con los, ¿qué? Con los ejercicios que están acá planteados para empezar a encontrar los valores de las sucesiones, ¿vale? Les voy a dejar una tarea para la próxima clase, para que, creo que ya hicimos bastante teoría el día de hoy, entonces la tarea para la próxima clase es consultar qué es una sucesión de Cauchy. ¿Listo? Entonces van a buscar qué es una sucesión de Cauchy. Eso lo pueden encontrar en un libro de cálculo. De hecho, creo que acá está propuesto como ejercicio. Creo que está propuesto acá como ejercicio, no estoy seguro. Normalmente en los libros está de esa manera, entonces lo puede buscar en un libro de cálculo que es una sucesión de Cauchy, o lo puede buscar en, no sé, en el libro de Fundamentos de Matemática de la Nacional, en el que seguía uno en el curso de Fundamentos 2, también lo puede encontrar, bueno, en muchas partes lo puede encontrar. Entonces la idea es que van a buscar qué es una sucesión de Cauchy para que mañana demostremos que una sucesión es convergente sí y solo si es sucesión de Cauchy y terminemos la teoría de sucesiones para poder avanzar a series. ¿Listo? Ok. Bueno, entonces, Señor. muchísimas gracias por su atención el día de hoy.